Muy bienvenidos sean a Ministerios para las Naciones. Gracias a la fidelidad de Dios y a su misericordia nos ha permitido llegar hasta este fin de año, agradecidos porque Dios ha sido fiel. Así también agradecemos a amigos y agradecemos a invitados especiales que van a participar con nosotros para este evento, sobre todo para honra y gloria de Dios. Vamos a empezar y les invito a que inclinen sus rostros para orar. Padre bendito, estamos agradecidos, Señor, porque has sido bueno, has sido fiel, y a pesar de las circunstancias que hemos pasado, a pesar de las circunstancias de nuestros países, Señor, tú has permanecido junto a nosotros. Bendito seas y este tiempo, Señor, es para darte honra y gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, comencemos.
evento que impactó al mundo, un evento que dividió la historia, un evento que no podemos ignorar y no podemos hacerlo de menos. ¿Cómo escaparemos, dice él, si tenemos en poco una salvación tan grande? Navidad es salvación. Para eso vino el Señor Jesús. Miren, hay eventos grandes que aparentemente no se olvidan, pero hay quienes inclusive no se recuerdan la fecha de su boda, no recuerdan cuántos años llevan de casados, no recuerdan el nacimiento o la fecha, el nacimiento de su hijo, el nacimiento de la esposa. Hay cosas que se nos olvidan. Sin embargo, Dios en cosas tan sencillas nos recuerda lo que es la Navidad. Mire, cada vez que usted escribe un cheque del banco, usted tiene que poner la fecha. Cada vez que usted hace algún documento oficial, usted pone la fecha. Y todo interesa. Cuando usted hace una compra, en la factura va la fecha. ¿Y por qué la fecha? Si hoy, por ejemplo, vamos a suponer que hoy es 27 de octubre de 2020, ¿qué estoy diciendo? Que hace 2020 años el Señor Jesús nació. Y aunque yo diga yo no creo en eso, usted lo está escribiendo y lo está aceptando y lo está recibiendo. Por eso hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. O sea, antes de Cristo va en reversa, después de Cristo va hacia adelante. Nosotros cuando hablamos del nacimiento de Cristo, tenemos que, pues, en primer lugar aceptar que es cierto. El apóstol Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, este mensaje es para todos, para todo el mundo, para todos aquellos que puedan escuchar y leer esta palabra de Dios. Palabra fiel, palabra digna de ser recibida. A veces hasta en las películas se ha fijado, hay clasificación A, clasificación B, clasificación C, y depende del tema de la película. Si esta no es apropiada para niños, esta no es apropiada para menores de 12 años, bueno. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo, esta es una palabra fiel y es digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo. Eso no lo podemos negar. Él vino. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, ya dije, hay antes de Cristo y después de Cristo. El hombre cuando pisó la luna fue un gran evento. Marcó de veras una división en la ciencia, en el adelanto de los astronautas. Pero, ¿se acuerda usted de la fecha? Yo seguro que no. ¿Se acuerda usted del nombre del hombre que puso su pie primero en la luna? Seguramente no. Entonces, ese evento no marcó una división. No marcó algo que usted no iba a olvidar, al contrario. Ahora el nacimiento de Cristo es fiel, digno de ser recibido por todos, que es que Cristo Jesús vino al mundo. Ahora, ¿a qué vino? Una vida con propósito es hermosa. Una vida sin propósito nunca va a llegar a la meta. Pero Él vino con un propósito. Él vino al mundo, dice, a salvar a los pecadores. Es rara la persona que niegue eso. Especialmente alrededor de Semana Santa, usted le pregunta a alguien, oye, ¿y qué celebran? Dice, la muerte de Cristo. ¿Y por qué murió? Por nuestros pecados. Pero es una forma muy general de contestar. Y el apóstol Pablo nos da el ejemplo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores. Pero mire, de los cuales yo soy el primero. O sea, no estoy hablando en forma general, estoy hablando en forma particular, en forma de una persona que soy yo. Y mientras yo no haga esto, el nacimiento de Cristo va a ser nada más una historia más. El nacimiento de Cristo no va a tener un propósito divino. Pero cuando yo recibo este mensaje y yo reconozco que lo necesito
Y yo reconozco que Él es el único que me puede cambiar. Él es el único, porque dice, de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Querido amigo, usted quiere una nueva vida, usted quiere un cambio precioso. Deje que Cristo lo haga. Para eso vino. Tomó nuestro lugar en la cruz. Murió en la cruz por nuestros pecados. Pero no es solamente un conocimiento intelectual. Tiene que ser un recibimiento en el corazón espiritual. Yo acepto que lo necesito. Yo acepto que para eso vino. Yo acepto que yo puedo ser cambiado. Yo acepto que si lo recibo, tengo vida eterna. En ese momento usted cambia y usted también podrá decir, antes de Cristo y después de Cristo. Miren, yo recibí al Señor Jesucristo cuando tenía 9 años. Realmente yo no tenía pecados grandes que confesarle. Yo no había matado a nadie, no había robado un banco, quizá habían mentiras que había dicho, habían enojos que había manifestado, pero no eran pecados que hicieran un cargo grande sobre mi vida. Sin embargo, yo tuve que reconocer no solamente los pecados, sino el hombre que cometía los pecados. Cuando usted acepta y recibe al Señor Jesucristo, no va a confesarle sus pecados, se le pueden olvidar algunos. Usted le va a confesar que usted es pecador y que usted necesita esa salvación. Y cuando usted da ese paso, el Señor entonces lo recibe, lo hace una nueva criatura. Y ahora sí, usted puede hablar de ser un hijo de Dios, pertenece a una familia nueva. Ahora usted va a vivir bajo una promesa preciosa, que usted tiene vida eterna y que va a ser una nueva criatura. Querido amigo, eso es lo que significa la Navidad también. Impacta, divide la historia, divide al mundo, pero es fiel y digna de ser recibida el mensaje de Navidad porque se cambia al hombre. Y ahora el hombre puede también decir antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ha dado usted ese paso? ¿O solamente ha sido una historia que ha conocido desde niño y la ha repetido? Decía, yo lo recibí a los 9 años. Tengo 87 años de vida y no me arrepiento de haberlo hecho cuando tenía 9. Él me acompañó en mi juventud. Él me acompañó en mi vida matrimonial. Él me acompañó en mi ministerio. Y ahora a esta edad puedo decirle, es verdad, vale la pena, hágalo. No hay nadie ni nada que le pueda dar lo que Cristo le ofrece. Salvación, perdón, una transformación, una regeneración. Yo le invito pues, que esta Navidad no solamente sea un día de fiesta, sea un día de recibimiento, de reconocimiento de mi necesidad y de cómo Él puede suplirla. Que Dios le bendiga. Hola, ¿cómo están? Qué bueno es poder compartir y encontrarnos a través de este medio para escuchar un pensamiento de la palabra de Dios. Hoy vamos a juntarnos para poder entender cuál es el verdadero sentido de la Navidad. En verdad, lo que hacemos en la Navidad es juntarnos entre familias, poder comprar regalos, poder obsequiárselo a los seres queridos, pero también tomar algo rico, comer algo exquisito. Lo que te quiero contar es que nos juntamos en la Navidad, pero con un propósito, es poder recordar a Jesucristo. Sí, en esta fecha tan particular donde el mundo cambió, donde la humanidad hubo un antes y un después de la persona del Señor Jesucristo. Fue un nacimiento muy especial y fue en la ciudad de Belén. ¿Sabes? Cuando María y José habían sido desposados, estaban allí yendo hacia un censo, a la ciudad de Belén, a la ciudad de David.
Y allí iban a encontrarse en una situación muy especial. Ella estaba pronto de tener al Hijo de Dios. Y sabes, allí dice en Lucas capítulo 2, versículo 1 lo siguiente: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. El primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iba todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, la que se llamaba Belén, por lo cual era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplió los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y continúa la escritura diciendo lo siguiente: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí, os doy buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí vamos a encontrar un relato extraordinario que nos va a enseñar el cumplimiento de las profecías, que nos va a enseñar el cumplimiento de la promesa de parte de Dios, pero también el cumplimiento de los propósitos de la voluntad de Dios para vos y para mí. ¿Sabes? Cuando estamos aquí en Belén, vamos a encontrar a María y a José. Algo interesante. Dice en el versículo 7, en la última parte: porque no había lugar para ellos en el mesón. Sí, el censo era tan grande, tan importante, que había venido tanta gente de los alrededores que no había lugar ni siquiera para el Señor de señores, Rey de reyes. Qué interesante, ¿no? Pero a propósito, continuamos con la predicación. ¿Sabes? Aquí vamos a encontrar lo siguiente: el Señor nació en un lugar. Y eso es lo que festejamos hoy. Festejamos que nació el Salvador, pero también vamos a recordar que hay un cumplimiento, el cumplimiento de las profecías. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: de a ti, hablando de Belén, de a ti saldrá el que sea el Señor de Israel. Otra profecía que se cumplió, Isaías capítulo 7, versículo 14, anunciando al Señor, al Salvador, y dice lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal. Y aquí, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sí, el Dios que creó los cielos y la tierra se hizo hombre para venir a este mundo con un propósito, que luego lo vamos a descubrir. Pero el Señor cumplió todo lo que había prometido, pero también cumplió la promesa. Él era el Salvador, el Mesías. Dice así en el versículo 11: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y es así, ¿sabes? El Señor había prometido un Salvador. Aquella vez cuando estaba en el huerto donde estaba Adán y Eva. Adán y Eva cayeron en pecado. Pero el Señor ya tenía una promesa, que iba a venir de la simiente de Eva un hombre que iba a estar allí para estar ocupando un lugar, un sacrificio, dando un único camino para llegar a Dios. Luego también Él va a estar haciendo una promesa en el capítulo 1, versículo 72, y dice que
La última parte, y acordarse de su santo pacto. ¿Qué pacto estaba hablando? El pacto de David, porque decía claramente allí en 2 de Samuel que de la simiente, que desde la descendencia de David iba a reinar uno de su familia para la eternidad. Y este era nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Hoy festejamos la Navidad y estamos recordando el cumplimiento de las profecías, pero también estamos descubriendo el cumplimiento de la promesa de Dios, que Él iba a enviar un Salvador. Pero por último, Él va a estar cumpliendo un propósito de su voluntad. ¿Cuál es? Él venía a buscarte a vos y buscarme a mí. ¿Sabes? En la Biblia dice claramente que este Señor Jesucristo que vino a este mundo tenía aparte también otros nombres. En Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño no es nacido, hijo no has dado, y en el principio sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí. El Señor Jesucristo vino a este mundo, nació en un pesebre, pero con un propósito específico. Venir a salvarte a vos, venir a salvarme a mí. A darnos paz. Sí, queridos amigos, muchas veces nosotros nos sentimos agobiados, nos sentimos mal, acusados por nuestra propia conciencia porque nuestros pecados nos hacen pensar de esta forma. Pero el Señor Jesús nació aquí, en la tierra, en la ciudad de Belén, para venir a morir por cada uno de nosotros. Y dice así claramente que Él es el que vino a traer paz a nuestro corazón. Cuando nosotros creemos que Cristo vino a este mundo a morir por nosotros, cuando creemos que somos pecadores y le recibimos a nuestro corazón, Él dice que nos da paz. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. A propósito, y por último, ¿te acordaste que te hice mención recién en el versículo 7? Dice que no había lugar en Belén para el Señor. Te quiero hacer una pregunta. En esta Navidad, entendiendo el verdadero sentido y propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el festejo que estamos realizando, ¿hay lugar de Dios en tu corazón? ¿O es como en Belén, que no hay lugar? Yo te quiero animar a que puedas tomar este mensaje y puedas tenerlo en tu corazón. Puedas entender que Cristo vino a este mundo a morir por vos y que Cristo te ama. ¿Sabes? Él nos enseñó a nosotros a vivir, pero nosotros le enseñamos a Él a morir. Porque Él murió por vos y murió por mí. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Que Dios bendiga su palabra. En Génesis, Jesús es el Cordero en el altar de Abraham. En Éxodo, Él es el Cordero Pascual. En Levítico, el sumo sacerdote. En Números, la nube de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, la ciudad de nuestro refugio. En Josué, el cordón de grana que sale de la ventana de Rahab. En Jueces, nuestro juez. En Ruth, el pariente redentor. En 1 y 2 de Samuel, nuestro profeta confiable. En Reyes y Crónicas, nuestro rey reinante. En Esdras, nuestro escriba fiel. En Nehemías, el reconstructor de todo lo que está destruido. En Esther, el Mardoqueo sentado fielmente a la puerta. En Job, nuestro redentor que vive para siempre. En Salmos, mi pastor, y nada me faltará. En Proverbios y Eclesiastés, nuestra sabiduría. En Cantar de los Cantares, el hermoso novio. En Isaías, el siervo sufriente. En Jeremías y Lamentaciones, Jesús, el profeta que llora. En Ezequiel, el maravilloso hombre de 4 caras. En Daniel, el cuarto hombre en medio del horno de fuego. En Oseas, Él es mi amor y es para siempre fiel. En Joel, nos bautiza con el Espíritu Santo. En Amós, el que lleva nuestras cargas.
en Abdías, nuestro Salvador, en Jonás, el gran misionero extranjero que lleva la palabra de Dios a todo el mundo, en Miqueas, el majestuoso de bellos pies, en Nahum, el vengador, en Habacuc, el atalaya que ora siempre por avivamiento, en Sofonías, el Señor poderoso para salvar, en Ageo, el restaurador de la herencia perdida, en Zacarías, nuestra fuente, en Malaquías, el Hijo de Justicia que lleva sanidad en sus alas, en Mateo, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Marcos, el obrador de milagros, en Lucas, el Hijo del Hombre, en Juan, la puerta por la que todos debemos entrar, en Hechos, la luz resplandeciente que aparece a Saulo en el camino a Damasco, en Romanos, nuestro justificador, en Primera de Corintios, nuestra resurrección, en Segunda de Corintios, Él lleva nuestros pecados, en Gálatas nos redime de la ley, en Efesios nuestra riqueza inescrutable, en Filipenses provee para nuestras necesidades, en Colosenses la plenitud del cuerpo, Primera y Segunda de Tesalonicenses nuestro Rey que pronto viene, en Primera y Segunda de Timoteo el mediador entre Dios y los hombres, en Tito nuestra esperanza bienaventurada, en Filemón nuestro amigo que permanece más cerca que un hermano, en Hebreos la sangre del pacto eterno, en Santiago el Señor quien sana a los enfermos, Primera y Segunda de Pedro el gran pastor, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Jesús, quien tiene la ternura del amor. En Judas, el Señor que viene con 10,000 santos. Y en Apocalipsis, levanta tus ojos, iglesia. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Debido a la pandemia de COVID-19, Ministerio para las Naciones se vio la necesidad de utilizar las plataformas para poder llevar el Evangelio hasta sus hogares. Y aún con los retos que han pasado durante este tiempo, nosotros queremos que ustedes se gocen junto con nosotros para exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel Dios, Jesucristo, que vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud, postrados a adorarle, oíd de lo alto la voz angelical. El Salvador. Hola, es un gusto para mí en este día tan especial, acercarme hasta ustedes para compartirles acerca de lo que Dios tiene para cada vida. Saben, estamos llegando a fin de año. Nos quedan pocos días. Ya nos estamos acercando al fin de un año que para muchos es un año para olvidar. Y esta es la actitud que muchos tienen. ¿Por qué? Y el mundo ha vivido situaciones difíciles, situaciones distintas, cosas que no estaban en nuestros planes y en nuestras expectativas para este año. Para la gran mayoría de nosotros, los planes cambiaron. Y eso nos produce incertidumbre, inseguridad, para algunos desafíos. Pero nos acercamos también a un nuevo año con la expectativa de qué traerá el año que viene por delante. Pero también cuando pensamos en los últimos días del año, recordamos y pensamos siempre en un hecho. Sobre fin de año hay un hecho que la humanidad recuerda y es la Navidad. La Navidad nos habla de nacimiento. La Navidad nos habla de venida. Y nos preguntamos, ¿nacimiento de quién? ¿Venida de quién? Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto junto con Eva, su mujer, y le dio algunos mandamientos, pero quizás el más importante era cuidarse de no participar del fruto de algunos árboles. El hombre desobedece, toma la decisión equivocada y Dios le había dicho que si desobedecían, si pecaban, iban a morir. Y eso fue aterrador para el hombre porque el hombre sufrió la consecuencia de su pecado. Y dentro de la consecuencia de ese su pecado,
fue separado de Dios, se produjo la muerte. Claro, no inmediatamente la muerte física, pero sí inmediatamente la muerte espiritual. Quedaron separados de Dios. Pero en ese momento en que el hombre estaba derrotado por su pecado y solo, separado de Dios, Dios vino a él con esperanza. Y la esperanza de Dios para la humanidad en ese momento fue la promesa de un Salvador, que un día iba a nacer de la mujer un descendiente de ella, que iba a traer la posibilidad del perdón de pecados y la vida eterna. Alguien que hiciese una obra para que la humanidad pudiese volver a Dios. Y los años fueron pasando, la historia fue pasando, y así vino Noé, vino Abraham, vino Moisés, y el Salvador no venía. Pero un día, en un pequeño poblado cerca de la ciudad de Jerusalén, un pequeño poblado llamado Belén, nace un Salvador. Y ese es el día que recordamos en la Navidad. El día que en Belén, la pequeña ciudad, el pequeño pueblo, vio la venida de un Salvador. ¿Y quién lo estaba esperando? Nadie. Nadie lo esperaba. Bueno, nadie es un decir. Había un hombre mayor en el templo, Simeón, una mujer mayor, Ana, que tenían la esperanza de ver al Salvador antes de partir a la presencia de Dios. Y en esa expectativa, cuando los padres lo llevaron a circuncidar, a presentar en el templo, ellos pudieron ver al Salvador que había nacido. También unos hombres sabios de Oriente que estudiaban probablemente los escritos de Daniel y habían visto en sus estudios que un día iba a nacer un Salvador para este mundo. Y vinieron desde el lejano oriente, de la región de Babilonia, donde Daniel había estado viviendo, a encontrarse y a conocer a este Salvador. Y la noche de su nacimiento, en medio del campo, había unos pastores. Y estos pastores también vinieron a ver al Salvador. O sea que cuando decimos nadie, estamos diciendo unas pocas personas. No vinieron los líderes religiosos, no vinieron los líderes políticos, no vinieron los líderes sociales, nadie vino. Pero el Salvador había venido. Pero eso no es todo. Nosotros en Navidad recordamos su venida. Pero su venida tenía un propósito. Y el propósito de su venida era el fin, la muerte. Y pagar en la cruz del Calvario el precio del pecado de la humanidad. Él vino para pagar el precio de tu pecado y mi pecado. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos, o sea, separados de la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Cristo a morir en tu lugar, a morir en mi lugar. Y Él, habiendo muerto en el lugar del hombre, de la mujer, Él habiendo pagado el precio que nosotros teníamos que pagar, resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de Dios. Dios, dice la Escritura, que mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquella muerte que sufrió la humanidad en el primer pecado, en el primer Adán, allí en el huerto,
en el segundo Adán, todos tenemos posibilidad de vida. Y Cristo Jesús es ese segundo Adán, que vino para que por su muerte nosotros podamos tener vida. Vino para que a través de su muerte la paga de mi pecado pueda ser cumplida. Y ahora, tú que estás del otro lado ahí mirando esto, no tengas que padecer muerte, sino que puedas pasar de muerte a vida. Tanto fue el amor de Dios, que viéndonos pecadores, decidió que Cristo su Hijo muera por nosotros. Y Él murió para darnos vida. Ahora, ¿a quién? Y Él ofrece la vida a toda la humanidad. Ofrece la vida a cualquier persona, no importa la condición que esté, pero hay, como en todo regalo, hay que tomar una decisión. ¿Lo recibo o lo rechazo? Si recibo el regalo de Dios de perdón de pecados y vida eterna, lo tengo. Pero si rechazo, no lo tengo. Y el Señor Jesucristo, hablando con un hombre, Nicodemo, dijo una sentencia muy dura en Juan 3:36. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál va a ser tu decisión? Cristo vino a nacer en este mundo con un fin: morir en la cruz del Calvario, para morir en tu lugar, en mi lugar, para que nosotros no tengamos que pasar por la muerte. Pero sabes, es tu decisión qué vas a hacer con Cristo. ¿Aceptás la vida que Él te da o te quedás en tus pecados y en el camino de la muerte? Toma hoy una decisión. Para eso vino Cristo. Dios use su palabra en tu vida.
Les saluda su amigo Josué Chávez. Es un gusto poder en este momento compartir un momento acerca de la palabra de Dios. Fíjense que cuando nosotros conocemos un bebé, un recién nacido, pues nos llenamos de ternura, ¿verdad? De poder ver ese bebecito recién llegado a la familia, ya sea nuestro, ya sea de familiar o ya sea de algún vecino. Siempre un bebé nos llena de ternura, ¿verdad? Siempre verlo gordito, cachetón, rosadito, ¿verdad? Y felicitamos a los papás y siempre podemos ver a los bebés hermosos. Pero cuando nosotros vemos ese bebé, y sobre todo si no somos solo familiares y llegamos de visita o solo somos amigos, podemos ver ese bebé, podemos llenarnos de ternura al verlo, pero después nos vamos y ya pues dejamos ahí la crianza y el crecimiento y el desarrollo pues para él y para sus padres. Así es que nosotros nos vamos y nos olvidamos. Y saben, también hay una de las cosas que nosotros no pensamos, o a veces lo pensamos, pero no estamos tan certeros de poder saber qué va a pasar. Por ejemplo, no podemos saber qué va a ser ese niño. No sabemos si ese niño va a ser el presidente de la República, o un gran profesionista, o un gran descubridor, ¿verdad? O un gran científico. No lo sabemos, no sabemos qué va a pasar con ese bebé. Así es que dejamos que el tiempo pase para que ese bebé más adelante, cuando crezca, pues pueda decidir qué va a hacer en la vida. Y en nuestra cultura pues lo dejamos para el tiempo de la secundaria, el tiempo de la preparatoria, regularmente, para que ellos puedan descubrir para qué nacieron en este mundo a través de sus habilidades y a través de lo que les apasiona, ¿verdad? Así es que no todos podemos adivinar o acertar exactamente qué es lo que ese niño va a hacer. A veces podemos ver algunas cositas que nos vislumbra pues el futuro del niño, pero realmente cuando nosotros dejamos ese bebé nos vamos y dejamos todo esto pues al tiempo. Saben, Jesús cuando nació, él es el único niño que realmente se sabía cuál era el propósito de él en esta tierra. Pero tristemente por la Navidad, por la temporada, por todo esto que vivimos alrededor, suceden dos cosas. Uno, la gente normal que celebra la Navidad, pues celebra a ese niño Jesús, y pueden ver a ese niño Jesús, ¿verdad? En el pesebre, con esa imagen, igual que lo tenemos acá atrás, con esa imagen de un bebecito, ¿verdad? Bonito, tierno, durmiendo, rodeado de animalitos, rodeado de los pastores, de los magos, de sus padres, y queda simplemente en esa parte tierna. Ahora, tristemente también los cristianos evangélicos nos quedamos con esa imagen tierna de ese bebé, bonito, ¿verdad? Y podemos verlo en el pesebre, podemos verlo en los nacimientos, y nos quedamos con esa imagen. Y tristemente también muchas veces en las iglesias se hace esa celebración de la Navidad con esa ternura, ¿verdad? Y hay papás que incluso prestan a sus bebés recién nacidos para hacer la parte de ese papel de Jesús en algunas iglesias, en algunos dramas, en algunas obras, prestan a sus bebés para que él pueda hacer o representar al niño Jesús. Y es esa parte tierna, ¿verdad? Pero tristemente también la iglesia evangélica nos quedamos con esa parte tierna nada más. Pero saben, la Biblia nos dice más allá acerca de Jesús, y no solamente esa parte y esa imagen bonita que nos queda en esta temporada. Fíjense que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, a partir del versículo 30, dice lo siguiente: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y dice en el siguiente versículo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Desde aquí nosotros ya vemos cómo Dios tiene un plan para Jesús, obviamente que es Dios, y sabemos toda la teología que está alrededor. Pero ya Jesús tiene un propósito, y dice que Él va a ser grande, y que incluso en mucho más también en el futuro a Él se le dará el trono de David, porque Él va a ser un rey. Pero también encontramos en el capítulo 2, cuando los ángeles se presentan ante los pastores, les dice lo siguiente: porque el ángel les dijo: no temáis, porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces Él ya está anunciando, los ángeles están anunciando el futuro de Jesús. Jesús ha venido a este mundo para ser un Salvador, para ser grande, y más adelante pues también Él será el Rey en este planeta cuando Él pueda, cuando Él regrese por segunda vez. Pero el punto aquí es que Jesús nació para ser un Salvador.
Y bueno, no un Salvador, para ser el Salvador del mundo. Y Dios Padre lo dijo, ¿verdad? En Juan 3:16 lo podemos encontrar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre dio a Jesús su Hijo. Y otra vez, estamos rodeados de esta teología sabiendo que Dios y el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo. Pero el Padre amó al mundo y dio al Hijo, que es Jesús, que vino a este mundo para morir en la cruz por los pecados de todo el mundo. Y es de esa manera que Jesús cumple su función como ser el Salvador. Y tuvo que nacer como un bebé, ¿verdad? Para seguir todo ese proceso y ser representante de la raza humana al morir en la cruz por todos, ¿verdad? Porque Juan fue lo que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que Jesús vino para salvar a todo el mundo. Y esto es a lo que yo quiero animarles, sobre todo a cristianos evangélicos. No nos quedemos con esa imagen tierna nada más de un bebecito en un pesebre. Qué bueno que lo recordamos en Navidad, qué bueno que de alguna manera celebramos el nacimiento de Jesús, pero no nos quedemos solamente con esa imagen. Tenemos a nosotros un papel que tenemos que hacer, que es predicar el Evangelio, pero también cambiemos un poquito del concepto de solamente predicar el Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos, y nos encomendó a nosotros también, el que tenemos que hacer discípulos. Así es que Jesús vino a este mundo para salvar al mundo, preparar a sus discípulos para cuando Él ya no estuviera, y ese papel nos toca a nosotros también, el hecho de hacer discípulos. Así es que qué bueno que celebramos, pero no nos quedemos solamente con esa imagen. Cumplamos con el papel que nos corresponde de anunciar a Jesucristo como el Señor, como el Rey, ¿verdad? Y como el Salvador del mundo. Así es que quiero animarles. Y también, si tú, amigo, nos estás viendo y siempre has celebrado la Navidad y has visto esta imagen de Jesús como un bebé, déjame decirte que Jesús no quedó como un bebé. Él vino a morir en la cruz por ti, y tú puedes recibir a Jesucristo en tu corazón creyendo en ese sacrificio, y Él será en ese momento tu Salvador. Y podrá entonces cumplir lo que los ángeles les dijo a los pastores: Él viene a ser tu Salvador. Así es que nuevamente, no nos quedemos con la imagen de un bebecito tierno, ¿verdad? Sino que sigamos más adelante en todo el ministerio de Jesús, y sobre todo en el ministerio que Él realizó en la cruz por todos nosotros. Y ahora a nosotros nos corresponde el hecho de hacer discípulos. Hermanos cristianos, no nos quedemos sentados solamente celebrando la Navidad o celebrando el nacimiento de Jesús. Es nuestra tarea que después y siempre en toda nuestra vida nosotros tenemos que hacer discípulos. Ese es nuestro papel. Que el Señor les bendiga. Jesús sigue siendo el Salvador y a nosotros nos toca anunciarlo. Que el Señor les bendiga. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Al fin
Es un privilegio y una bendición llegar hasta ustedes y precisamente considerar la importancia de las promesas de Dios. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el versículo 4, habla de, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El término es preciosas y grandísimas promesas. Dios es un Dios de verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no tiene que estar jurando ni poniendo palabras extras para que la gente crea lo que Él dice. Cuando Él habla verdad. El mismo apóstol Santiago, al escribir, dice que los cristianos deben de cuidar que su sí sea sí y su no sea no. Pero hablando de Dios y sus promesas, hay infinidad de ellas en la Biblia. Yo creo que fácilmente, sin lugar a duda, podemos poner una promesa para cada día del año. Y si tomamos esa promesa para nosotros, vamos a ser bendecidos en gran manera. La primera promesa que encontramos, pensando precisamente en esta época de la Navidad, la primera promesa la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 15, cuando Dios está hablando a Adán y a Eva y poniendo delante de ellos lo que vendría a causa de su pecado y a causa de su desobediencia, pero más de su incredulidad. Y dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Dios desde allá en Génesis, en el huerto del Edén, está dando una promesa. Adán y Eva habían fallado, pero ahora Él está dando una promesa que va a venir alguien que va a poder vencer a este enemigo que les hizo caer. Apocalipsis le llama a este dragón, esta serpiente antigua, es la que engañó a Eva y la que engañó a Adán. Este va a ser derrotado en la cruz del Calvario. Qué interesante que habla de la simiente de la mujer. Muy pocas veces oímos esto. Normalmente en la Biblia inclusive se habla de la simiente del hombre, simiente de Abraham, simiente de David, simiente de Jacob. Pero en esta promesa se está hablando de la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque la Virgen María era una mujer que no necesitó ayuda de ningún hombre para poder traer el fruto de la promesa. Más bien fue un cumplimiento de la obra del Espíritu Santo en su cuerpo. Pero hablando de esto, muchas veces nosotros hoy en día, antes como que teníamos que conformarnos con lo que nos dijeran o con lo que esperábamos cuando iban a ser un bebé. Y había muchas maneras que decían que podía uno averiguar. Los papás querían saber si era hombrecito para ver cómo pintaban el cuarto, si era mujercita, pues de rosa y si no de azul. Pero qué hermoso que en la Biblia cuando habla del Señor Jesús, 600 años o 700 años antes de su nacimiento, el profeta ya estaba advirtiendo y dando una promesa. Yo creo que la promesa y la profecía son hermanas. No puede usted dar una promesa si no está tocando profecía. Y no puede tocar profecía si no está tocando promesa. Pero allá en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya está advirtiendo el profeta Isaías que viene por delante el nacimiento
del Mesías, el cual habían estado esperando todo el pueblo judío. Sin embargo, cuando él vino, no lo recibieron, porque ellos esperaban un rey victorioso, ellos esperaban un rey de conquista, no un siervo, no uno que venía a servir. Sin embargo, la venida del Señor era para ello, para poder ganar al mundo, para poder ganar a sus corazones, para poder mostrarles el amor de Dios. Navidad prácticamente es una manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Y aquí el profeta está diciendo que una virgen, fíjense, dando eco y veracidad a la primera promesa de Génesis 3:15, la mujer, sin necesidad de varón, iba a dar a luz a un hijo. Qué hermoso que dice, un niño. No nos deja en duda si va a ser niña o va a ser niño. No, ya está. Un niño nos es nacido, dice. Hijo nos es dado. Y entonces ya el pueblo estaba con esta promesa, esperando la venida de este Mesías. Más adelante en el Isaías capítulo 9 y versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya el profeta también anticipando lo que vendría, anticipando las profesiones, anticipando los oficios que el Señor iba a cumplir en su venida. Querido amigo, no podemos nosotros ir en contra de la verdad. No podemos ir en contra de la Biblia. La Biblia nos dice algo, tenemos que aceptarlo. No podemos altercar con Dios. No podemos altercar diciendo que esto no lo creo o esto sí lo creo. La palabra de Dios, alguien ha dicho, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Muy diferente. De modo que cuando abrimos la Escritura, y leemos ahora en el Evangelio según Mateo, y en Marcos, y en Lucas, y en Juan, en los 4 Evangelios, se nos presenta el cumplimiento de estas profecías. La promesa que vendría un Salvador, la cantan ahora los ángeles en el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y 3. Nos dice la Escritura que estaban los pastores cuidando sus ovejas en las campiñas de Belén. Y de repente dice, un gran coro de ángeles se presenta y diciendo, he aquí os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, aquel que se prometió en Génesis 3:15, aquel que se prometió en Isaías capítulo 6 y en Isaías capítulo 7, ahora se estaba cumpliendo, y en el capítulo 9 también, se estaba cumpliendo al pie de la letra. Lo que Dios había prometido se estaba cumpliendo. Y dicen los ángeles, he aquí os ha nacido hoy en la ciudad de Belén. La palabra de Dios también nos dice que uno de los profetas había advertido que el Señor iba a nacer en Belén de Judea. Años antes, ya el profeta sabía dónde iba a nacer. Y ahora vienen los ángeles confirmando, os ha nacido, dice, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Este Salvador, el cual han estado ustedes esperando, este Salvador, el cual ustedes estaban confiando que iba a venir, ha venido, no como lo esperaban, ha venido para poder alcanzar al hombre perdido y ofrecerle vida y vida eterna. La muerte del Señor en la cruz del Calvario fue el golpe que se advirtió en Génesis 3:15. El Señor le dio un golpe en la cabeza al enemigo, a Satanás. Y aunque Satanás quiso hacer algo en contra de él, era como quien mordía nada más el carcañal. Porque el Señor en la cruz venció. El Señor en la cruz derrotó a Satanás. Y todo aquello que Satanás quería hacer con el hombre, el Señor vino a deshacerlo. Y dice, todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las promesas del nacimiento se cumplieron. Las promesas de su segunda venida se van a cumplir
al mismo pie de la letra. Yo le invito en esta hora que usted considere que al estar leyendo la Escritura, está usted leyendo palabra de Dios, está usted escuchando y leyendo la verdad, promesas que Dios dio y promesas que Dios cumplió. Dios era muy severo con aquellos que profetizaban y no se cumplía lo que habían dicho. Él era muy severo con aquellos que venían diciendo, Dios me ha dado este mensaje y Dios no se los había dado. Pero estos profetas que estaban advirtiendo la venida del Señor no tenían que temer porque estaban diciendo la verdad. De modo que, ¿qué es Navidad? Navidad es la manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Porque así como nació en Belén aquel bebito, aquel niñito, que iba a crecer y 33 años después iba a llegar a una cruz para pagar por nuestros pecados, no por los de él, porque él nunca pecó. Él iba a morir en la cruz para darnos vida y vida eterna, para darnos perdón, para hacernos nuevas criaturas. Esa era la promesa y se cumplió. Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Querido amigo, este es el mensaje de Navidad. Navidad no es el tiempo de regalos. Navidad no es el tiempo de fiestas. Navidad no es el tiempo nada más de divertirnos. Navidad es recordar que la promesa de Dios se cumplió. Navidad es para recordar que el amor de Dios se manifestó en Belén y el amor de Dios se manifestó para que usted y yo pudiéramos tener vida y vida eterna. Yo creo que es tan necesario que creamos lo que Dios ha dicho. Pero la palabra creer, y permítame terminar con esto, la palabra creer es más que solo creer con el intelecto. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no son salvos. No es el simple hecho de creer con la mente, es el hecho de recibir en el corazón, en la parte íntima suya, que usted reciba y acepte que lo que la Biblia dice es cierto y la promesa que le está dando es cierta, y recíbala para que usted pueda ser un hijo de Dios. A eso vino el Señor. Para eso es la Navidad. Para eso es el mensaje de los ángeles. Para eso es el mensaje de la Escritura. Para que sepamos que si nosotros lo recibimos, seremos hechos hijos de Dios. Somos criaturas ahorita. Él nos hizo, dice el Salmo 100, no nosotros a nosotros mismos. De modo que somos sus criaturas. Pero cuando venimos a la cruz del Calvario y lo recibimos como Él es, lo recibimos con el propósito que Él traía a nacer en Belén, en ese momento nosotros nos transformamos de criaturas a hijos de Dios. Entonces, aquel viejo dicho de que todos somos hijos de Dios, no es cierto. Son hijos de Dios los que le han recibido, mas aquellos que le recibieron, dice, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que yo le invito en esta Navidad, no deje al Señor afuera, no deje al Señor marginado, deje que Él sea el centro de su reunión, que Él sea el centro de su cena, Él sea el centro de su reunión familiar o con amigos, porque la Navidad es para recordar el nacimiento del Señor y que 33 años después iba a morir en la cruz, dándole el golpe final al enemigo y dándonos a nosotros vida eterna. Las promesas del Señor mías son, dice un coro. Todas las promesas del Señor serán apoyo para mí, para mi fe, para mi convicción. Le invito pues que esta Navidad sea una Navidad feliz, sea una Navidad de veras hermosa, porque usted está recibiendo el mensaje claro de la Navidad. Para esto vino el Señor y nació en un pesebre. Que Dios le bendiga y pueda usted disfrutar
de esta temporada con sus bendiciones. Muchas gracias. Al estar junto al pesebre, viendo a este tierno nene, se me alegra hoy el corazón. Sé que habrá dolor mañana, pero aún se goza mi alma al pensar en su inmenso amor. Inmenso amor. Hijo de Dios, me diste a mí. Celebraré, porque yo sé que solo en ti encontraré inmenso amor que llena mi alma y mi vivir, mayor a todo mi sufrir. Inmenso amor. Ministerio para las Naciones está sumamente agradecido por su participación de ustedes a través en línea al estar con nosotros. Estamos muy contentos porque estamos seguros que el Señor Jesucristo ha tocado sus corazones para salvación. Y ahora que ya sabemos realmente el significado de la Navidad, queremos agradecerle a los pastores que estuvieron acompañándonos por su tiempo, por su dedicación, y también al Coro Unido que nos han permitido ser partícipes también de su ministerio en el transcurso de estos años. Estamos convencidos que Dios ha tocado sus corazones y que Dios va a bendecir a cada uno de ustedes en sus hogares. Les damos un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo. Bendiciones.